Buenas tardes, buenas noches, a la hora que miren este video, ah, para contestar al pastor que está preguntándole a los miembros de la luz del mundo razón de nuestra fe. Y como hemos sido enseñados que con mansedumbre, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios, hemos de responder a estas preguntas que hacía el pastor. Decía él que Jesucristo es el enviado de Dios, que los apóstoles son enviados de Jesucristo, de lo cual yo concuerdo con él. Aunque en su doctrina no sé cómo entiendan ese texto, porque los apostólicos creen que Jesús es Dios. No sé cómo han de entender que Jesucristo es enviado de Dios, que Él mismo se envió, o no sé cómo lo entiendan, cómo lo interpreten con ese texto, el problema que tienen en su doctrina. Bueno, así está la situación. Algo que es mentira y falso y lo tienen como real, ¿verdad? Porque dice un texto en San Juan 5:43. San Juan 5, capítulo 5, versículo 43. Dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí recibiréis. Como que dice, al que dice que yo soy enviado por mí mismo, yo mismo me levanto, yo mismo me envío, a ese sí lo recibe más fácil, cuando es totalmente lo contrario. Y el que dice que Dios dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Él decía que venía en nombre de su Padre, o que su Padre lo envió, o en representación de su Padre. No venía por sí mismo, no era un usurpador, no era alguien que se levantó por sí mismo, sino que fue el Padre. Y eso era de tropiezo para estos religiosos, ¿verdad? Porque ellos tenían la escritura y les parecía que en ella tenían la vida eterna, mientras que pues no es así, porque de esa forma pues todo el que tiene la escritura pues se va a salvar, y esa no es la cosa. Pero son muchas religiones. ¿Por qué? Porque se necesita la interpretación de nuestro Dios y no de los hombres. Volviendo al tema, por eso lo que es mentira y falso y lo tienen como real. Dice el texto, porque si vive uno por su propia cuenta, sí recibe. Pero el que dice que es enviado de Dios, a él se lo desecha. A lo amargo le llaman dulce y a lo negro blanco. Entonces, lo normal aquí sería, o que lo apropiado sería pues probarlos, mirar sus frutos, conocerlos, quién es, oírlos, para conocerlo, porque esa es la obra de Dios. Pero el descalificarlo solamente porque dicen que son enviados de Dios, pues ya es como quien dice, yo quiero creer en el hombre, yo quiero creer algo que venga de Dios, es lo que se está diciendo. Bueno, entonces es un tropiezo desde el principio. Aquí estamos viendo que pues también como que les calaba que alguien estuviera haciéndole competencia, porque eran religiosos y estudiadores de la Biblia, y pues cómo van a compartir el discipulado, ¿no? ¿Verdad? Porque las almas no son de los hombres, sino que las almas son de Dios, ¿verdad? Entonces, decía ahí en Hebreos, perdón, en Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, lo que pasa. Versículo 40. Mira pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas.
Mirad, oh menospreciadores. ¿Por qué dicen menospreciadores? Pues ahorita vamos a ver por qué. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y me voy a trasladar el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo también se lo recordó. Mientras que a él en ese momento lo desechaban, bueno, en pocas palabras lo llevaban a la muerte. Pero ¿qué hacían con los profetas? Adornaban los sepulcros, adornaban los altares, los sepulcros donde ellos estaban, los pintaban, los adornaban, y decían, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no hubiéramos hecho tal cosa como nuestros padres lo hicieron, porque ellos es que en sus días, o sea, ¿cómo le dijera? Cuando hablaban de vuestros padres, pues a ellos también les pasó el mismo acontecimiento. ¿Quién te ha puesto a ti por juez de nosotros? Le decían a Moisés. Entonces, en su tiempo, en su generación, pues eran menospreciados. Esa es la cosa. Ya después de muertos, ya adornaban los sepulcros, los adornaban y decían, hipócritas, porque vosotros estás haciendo exactamente lo mismo, les decía a ellos. ¿Por qué? Porque había uno más grande que los profetas ahí, y ellos muy escudriñadores de los profetas, menospreciando al mero mero. Porque como traían la letra, pues la letra los mató. Porque al tener la letra, pues decía, pues tenemos la salvación. Y les decía, ustedes creen que tienen la salvación en las escrituras, pero leedlas, que ellos dan testimonio de mí, para que vengáis a mí y yo les dé vida. O sea, no es la escritura es un mapa, no es el tesoro. O sea, la escritura es una joya, pero no da la salvación. Nos hace sabios para la salvación, para encontrar el camino verdadero, para mirar las características de la iglesia de Dios, etcétera. Pero en sí la Biblia no me puede bautizar, o yo no puedo bautizarme a mí mismo, o decirle a alguien bautíceme. No, todo tiene que venir del cielo, como lo fue en el principio. Primero fue Dios a sus apóstoles, los apóstoles hicieron el trabajo, expusieron la doctrina del Evangelio, y ya después, muchos años después, los escritores empezaron a escribir. Pero no fue con ese propósito de que la humanidad fuese salva por la escritura, sino para que creyeran en el que les iba a dar la salvación. Creer en el verdadero evangelio, creer en la verdadera doctrina y en el enviado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sigo con el tema. Esta pseudoenseñanza, sacando requisitos para el apostolado, habla como si tuviera, no sé, como alguien un usurpador, más bien lo digo así. ¿Por qué? Porque está imponiendo requisitos que vamos a ver aquí que no concuerda. Para el apostolado, el único requisito que el apostolado necesita es que Dios lo escoja desde antes de la fundación del mundo. Es todo. Es el único requisito. Ni obras buenas, ni obras malas, ni por sus obras, ni por sus hechos, ni por su vida santa o mala, nada. Solamente porque Dios lo haya escogido desde antes de la fundación del mundo. Romanos 9:11 que habla sobre la elección de Dios. Dice así, Romanos 9.
Versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que Él llama. Ahí está un texto ya. Ok, un apartamiento. Así que es lo único que necesitan los apóstoles, que Dios los haya escogido desde antes de la fundación del mundo, los haya apartado, ya tenía un propósito para ellos, para que dirigieran a su iglesia. Seguimos adelante. La aparición de Jesucristo a Pablo. ¿En persona? O sea, Jesucristo se tenía que aparecer en persona. Porque una cosa es un espíritu y otra cosa es una persona. O un ser humano. Una persona. No le puedo yo decir, como los católicos dicen, a Dios persona. Dios no es persona. Dios es espíritu. Entonces, la aparición de Jesucristo a Pablo, o sea, la aparición de Jesucristo resucitado o glorificado. Porque ya aquí hay una diferencia. Ya aquí hay una grande diferencia. Porque a los apóstoles fue en ese cuerpo que él tenía, resucitado, con el propósito de que fueran testigos de su vida, muerte y resurrección. Y Pablo no. A Pablo se le fue revelado. A Pablo no tuvo que consultar con carne ni sangre para saber estas cosas. Pablo, Dios se las reveló. Así que por eso no lo hacía ser un apóstol más pequeño. Error grande. Porque si al haber visto al Señor Jesucristo lo hacía más grande, pues hubieron 500 hermanos más grandes que él. Y así no es. O estas mujeres, María Magdalena, que vio resucitar al Señor. Ahí estaban estas mujeres que vieron el cuerpo resucitado del Señor. Pero eso no las hace a ella más grande que al apóstol. Porque el apóstol, Dios se les aparece, se les presenta, les revela el Evangelio y los manda a predicar. Así que ahí ya está, hay algo que quiere reflexionar. Porque a los apóstoles fue en ese cuerpo que él tenía, por eso es resucitado. Un espíritu no puede resucitar porque no puede morir. El cuerpo sí. El cuerpo sí era resucitado porque el cuerpo pues fue muerto y volvió a la vida, y ahí estaba el Señor resucitado con sus heridas todavía ahí, y dio de comer. Y el apóstol Pablo no. El apóstol Pablo no fue así. Los requisitos que estás poniendo ya están desclasificando a Pablo. A lo mejor Dios no supo, no se enteró de estos requisitos puestos por el señor pastor Gamaliel, el pseudo pastor Gamaliel, con respeto, ¿verdad? Diciéndole con respeto. Bueno, se podía ver el cuerpo glorificado de Cristo con estos ojos materiales. Una pregunta que tenemos que pensar. Se podía ver el cuerpo glorificado, semejanza de Dios, todopoderoso, todo glorificado, grande. ¿Se podía ver con esos ojos materiales? No. San Juan, primera de Juan, capítulo 3:2.
Fíjate. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, está hablando aquí un apóstol, el apóstol Juan, el que le conoció, ese sí lo podía haber reconocido porque Pablo no lo conoció en la carne. El Señor Jesucristo sí era conocido por Juan cuando estuvo en su cuerpo. Pero fíjate lo que dice aquí. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cómo vamos a ser? ¿Cómo vamos a aparecer? Todavía no sabemos cómo hemos de ser. Vamos a ser a recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo grandioso, para estar con Dios y verle tal como es allá en los cielos. Pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ni por revelación, o porque hayan visto, o un modelo, o mira, así va a ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. O sea, después de que Él fue glorificado, no se había manifestado. Dice, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Si Juan ya lo conociera, ya lo hubiera visto, hubiera dicho, ya se manifestó, cómo hemos de ser, porque yo ya sé, ya he visto al Señor, y ya mire, y si vamos a ser semejantes a Él, ya sé cómo vamos a hacer. Pero no es así. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Entonces, ahí está otra, ¿verdad? ¿Se podía ver el cuerpo glorificado de Cristo con estos ojos materiales? No. ¿Qué vio Pablo entonces? ¿O qué fue lo que se le apareció a Pablo? Bueno, ¿el cuerpo material del Señor Jesús? No. Dice que una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. ¿Qué fue lo que vieron? Una luz muy brillante, muy resplandeciente, que sobrepasaba el resplandor del sol. ¿Qué pasa cuando miras el sol? ¿Te encandelilla? ¿Te ciega? ¿Te quieres ver al sol y no puedes ver? ¿Por qué? ¿Quieres ver el satélite o el planeta o la estrella? Vamos a decir, ¿quiere ver la estrella bien cómo se ve? Pero la luz, el resplandor es tan fuerte que no lo deja ver. Pues esta luz era más fuerte y sobrepasaba a la luz del sol. Y eso fue lo que vio. De tal manera que el apóstol Pablo oyó esa voz, miró esa luz del Señor Todopoderoso, glorificado, la cual se aparece por medio de manifestaciones. No que Pablo le vio la apariencia, la cara, o los ojos, o las cosas necesarias para que debemos tener en esta vida. Los ojos para ver, los oídos para oír en este mundo, en esta tierra. Y el apóstol entonces se le apareció el Señor Todopoderoso ya glorificado, la cual se aparece por medio de manifestaciones. No que Pablo le vio la apariencia, la cara, los ojos y las cosas necesarias para esta vida. Dice ahí en 1 Corintios 15:6. 1 Corintios
capítulo 15, versículo 6. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea que esto no era un requisito para el apostolado, ya que muchos hermanos que no iban a ser apóstoles, el Señor se les apareció. O sea, aquí es donde empieza la enseñanza de los hombres, cuando no son enviados por un verdadero hombre enviado de Dios. Entonces, 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, todavía viven. Pues ahí no está, ahí está Pablo, pero pues no le vio en vida, no le vio su cuerpo, no le vio resucitado, ni le conoció su cara, ni cómo se miraba. Pues ahí todavía viven algunos cuantos de esos 500 hermanos. Si ese es el requisito, pues escoja mejor a uno de esos. O al que estaba ahí con Matías, que estuvo todo el tiempo con ellos. Que uno era Matías y el otro era, se me fue el nombre. Pero no, los planes de Dios son absolutos, soberanos. Y Él escoge cuando Él quiere y a quien Él quiere. Y de otra manera estuvimos poniendo requisitos al Señor, a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decir, Señor, pues mira, tiene que ser igual, porque aquí es de esta manera, ¿no? Dios se manifiesta de muchas formas. Dice la Escritura que en un terremoto, en un fuego, en una zarza ardiendo, se manifiesta en un apacivo aire, una calma absoluta, en la montaña donde temblaba y relampagueaba y cosas que debemos de meditar. Entonces 2 de Corintios dice, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. O sea, a todos los apóstoles se les apareció. No sé si de seguro el Señor se siguió apareciendo después de haber sido glorificado a los apóstoles también, así como a los otros apóstoles. Y así el Señor se manifestaba, así como se le manifestó a Pedro cuando andaba creo que estaba en la azotea, que tenía hambre. Pues ahí el Señor le reveló, sea en sueño, sea claro, al Dios con sus ungidos les habla cara a cara. No quiere decir que Dios tiene cara, es una forma de entender. Que Dios habla con ellos frente a frente, que Dios que está delante de la presencia de Dios. Dios está ahí, su presencia está ahí, su voz, su presencia, su gloria se siente, etcétera. Que oye, ahí está presente. No en un cuerpo humano porque ya no está así. Dice 2 Corintios 5:16. 2 Corintios 5, versículo 16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Le conoció el Señor, sí, pero no según la carne. Entonces ya ese requisito no lo vas a poder acomodar ahí. O sí o no. Una de las dos. O esto sí, pues es la excepción, pero ya los demás, no. No, así no son las cosas. Así no, porque pues solamente Dios, o sea. 2 Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Pero si hubiera uno por ahí que todavía vive, por ahí anda, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así.
¿Cómo le conoció el apóstol Pablo? Lo vio, pero no conforme lo vieron los otros apóstoles en su cuerpo resucitado. Aclarando y repitiendo que después de que el Señor fue glorificado, a lo mejor se les siguió manifestando, revelando y hablando con ellos cara a cara. Ya conocían su voz, ya conversaba con ellos, etc. Hechos 1 al 9. Aquí nos dice que él en su cuerpo material estuvo hasta los 40 días. Y a los 40 días dice que él fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, de los ojos de los discípulos. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, incluyendo los más de 500 hermanos, contando con las mujeres que no ha mencionado el apóstol Pablo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. No como le habéis, de la apariencia como se fue, no. Así como ellos vieron que fue alzado al cielo, así dice que va a venir. Entonces, ahí está el asunto. Así que el Señor habla cara a cara con ellos, entendiendo, siempre y cuando entendamos la interpretación apropiada. Porque la escritura dice que Dios iba a hablar con Moisés cara a cara, pues no es para que nosotros digamos que Dios es un hombre, es una persona con ojos, brazos, piernas, y como nosotros, ¿no? ¿Cómo probar a un hombre enviado de Dios? Vamos adelante, porque la manera que lo está haciendo pues no es correcta. ¿Cómo probar a un hombre de Dios? Por sus frutos los conoceréis, según el Señor. Y por los requisitos antes mencionados, según Gamaliel. Pero el Señor dice no, esos requisitos no. Por sus frutos los conoceréis. San Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas. Por sus frutos lo identificaréis. Lo conoceréis. Que viene siendo pues la interpretación. Entonces, ¿cuáles frutos? ¿Que vieron al Señor Jesús resucitado? No tiene nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué esos frutos? Pues la doctrina, la enseñanza, el evangelio. Está predicando un evangelio errado, con mandamientos compuestos por los hombres, o requisitos compuestos por los hombres, o un evangelio que viene del cielo. Entonces esa forma lo debemos nosotros esa es la forma que los hermanos de
que le escribió el apóstol Juan en Apocalipsis a estos hermanos que probaron a los apóstoles, pues fueron como lo probaron. Hubo alguien que quiso probar al apóstol, a uno de los apóstoles, como el pseudopastor Gamaliel ha aconsejado. Y por eso el apóstol Pablo se defiende, diciendo, ¿no soy apóstol? ¿Qué dice? ¿No soy apóstol? ¿Que no he visto al Señor? Así como los 12, yo no estuve con el Señor. Pues si para otros no soy apóstol, para la iglesia que había creído en él, ciertamente él lo era. Porque el sello del apostolado, el trabajo de su apostolado, es la iglesia del Señor. Ese es el fruto, el crecimiento de la iglesia, cómo la gente se va agregando, porque es un evangelio perfecto, verdadero, del cielo. Así que eso es una cuestión, ¿verdad? Su finanza, su trabajo, su entrega, su santidad, su vida santa que he llevado, su entrega, etc. Podríamos incluir milagros y etcétera, pero pues también sabemos que el diablo hace milagros. Así que si alguien que tiene poder se convierte en ángel de luz, pero por el evangelio, por la predicación, por ahí lo vas a identificar. No quieras identificarlo, decir, no, él no estuvo con el Señor, él no fue testigo, porque así hicieron con el apóstol Pablo. Esos requisitos no son de Dios. Ahora, si nos ponemos un momento en el lado de Dios, todo lo que quiso a él, absoluto, soberano. Entonces, yo no sé qué más tenga que Dios demostrar que lo que ya se ve, lo que ya es palpable, comprobarles a ustedes. Ahora, esa primera pregunta pues no tiene ningún sentido, ya vemos que no tiene ningún fundamento, ninguna base firme, y pues ya está la primera pregunta contestada. El Señor se ha manifestado con sus apóstoles como Él quiere, de la forma que Él quiere, y no siempre va a ser igual. Y podemos ver en la escritura hasta el ejemplo, cuando Él habla con los hombres de Dios, a cada quien de una manera diferente se le manifestó. No tiene que ser exactamente igual. Y a un solo hombre, muchas veces y hasta diferentes maneras. Así que, pues así es nuestro Dios. Es un Dios vivo que todavía está operando desde el cielo. Él está operando, dirigiendo a su apóstol y su apóstol a la iglesia. Dios no es un Dios de desorden. Ahí está la escritura, ahí hacen bolas, cada quien por su lado. El que sea más inteligente, el que sea más estudioso, aunque los más estudiosos y los más inteligentes, pues ahí están todavía en su error, pero que no es del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Seguiremos con los videos, ¿verdad? Porque el pastor hizo un video haciendo preguntas, pero nomás le gusta hacer preguntas, no le gusta responder, tira la piedra y esconde la mano. Entonces, primero responda las preguntas que le hice y ya después sigue haciendo preguntas porque tiene sentido. Así que, así cuando ustedes ven por su falta de fe o por su infidelidad, lo miran a uno como una víctima, como que alguien está lavado, estamos lavado el cerebro. Pues así de esa manera lo vemos a ustedes. Lo vemos a ustedes que ni con las escrituras se convencen, o sea que es grave la situación. Ya eso es de parte de Dios y pues ojalá este video les sirva y hay mucho que hablar. Con la ayuda de Dios pues vamos a seguir. Dios les bendiga.
Yo les guarde a todos los que escuchen este video. Suscríbanse para que así miren los videos. Y si tienen preguntas, pues aquí está su servidor para dar testimonio. Dios les bendiga y Dios les guarde.